Dios le bendiga en este día, jueves. En este momento lo dejamos con una grabación, en una predicación que tuvimos hace unos minutos. Queremos dejarlo a ver si puede quedar en, en YouTube. Así que Dios le bendiga. Vamos a ver si podemos grabar al Señor esto. Saludos para todos, a los que nos estén oyendo a través de las ondas, ¿verdad?, radiales, Radio Sinaí 1050 AM. Así que bienvenido en esta mañana para compartir juntamente con nuestro hermano ahí, ¿verdad?, locutor, también, que nos permite esta llamada y poder conectarnos, interactuar a través de este medio. Damos gracias al Señor y vamos a orar por un momento para poderle dejar una palabra, la palabra que creo que es lo que el Señor nos permite en esta mañana. Y esta palabra, bendito el nombre del Señor, que nos permite predicar, lleva como tema: tú eres como una mujer encinta. Tú eres como una mujer encinta. Así es que esa es la palabra que siento de parte del Espíritu Santo poder compartirle en esta mañana. Señor, le damos gracias porque nos permite en esta preciosa mañana poder estar delante de su presencia y poder compartir, Señor, su palabra. Pues el fin nuestro, Dios, solamente es poder dar, Señor, la palabra que usted nos permite que sea necesaria, Señor, que sea de edificación, que sea de restauración para cada persona que estará oyendo, para cada hermano, hermana, amigo, Señor, amigas, para los jóvenes, para los niños, para los ancianos, para las familias, en los diferentes lugares, para el que está atribulado, afligido en esta mañana, para aquel que se siente bien, Señor, pero que sea su palabra llegando a cada uno de ellos, poderoso Dios. Te pido que tu palabra, Señor, no solamente sea como un metal que resuena, sino que sea su Espíritu Santo llegando a cada corazón, a cada mente, Señor, a cada persona que estará oyéndonos a través de este medio. Te pedimos por Radio Sinaí, Señor, 1050M. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos en cabina de radio, Señor, por los hermanos dirigentes de esta radio, que también, Señor, nos han abierto la puerta a usted a través de ellos desde hace años, poderoso Dios. Y en este momento nos permite nuevamente poder transmitir a través de este programa, Señor. Dice palabra que restaura. Bendice esta programación, Dios, porque creemos que usted ya la ha bendecido, pero nuevamente le volvemos a pedir que la bendiga, que la prospere, Dios, y que sea llevando sanidad a cada persona, tanto literal, Señor, como también espiritual, emocional, en el nombre poderoso de Jesús. Que sea ministrando, Señor, poderoso, porque tu Espíritu Santo está ahí, Señor, para poder administrar, Señor Dios, a nuestro hermano, Señor, el dirigente de esta radio, Dios, y darle fortalezas espirituales y darle, Señor, ese deseo que hay en él, poderoso Dios, de poder continuar llevando tu palabra a través de este medio, hacia cada uno que predica a través de esta radio. Te pedimos que lo fortalezca, que lo ayude a seguir adelante y que siempre, Señor, se mantenga, Dios, en ese propósito que usted, Señor, le permite. En el nombre poderoso de Jesús le damos gracias, Señor, en esta preciosa y bella mañana, Señor glorioso. Poderoso Dios, en el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor. Esta es una palabra, dice, ¿verdad?, que restaura. Gloria al Señor. Palabra que restaura es el propósito, pero yo le traigo una palabra que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 16, y en su versículo 19. Vamos a comenzar desde el 19 primero y luego iré a lo que tiene que ver el 21. Gracias, Señor. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: Jesús se dio cuenta de que querían preguntarle sobre eso. Así que
les dijo, se están preguntando qué quise decir. Dije que dentro de poco no me verán más, pero tiempo después, dice, me verán más, pero tiempo después, dice, me volverán a ver, volverán a verme de nuevo, o sea, lo volverían a ver, me verán. Entonces, él dice, me verán más, pero tiempo después volverán a verme. Entonces, dice la palabra del Señor en el 21, que eso es ¿verdad? La palabra que quiero dejarle acerca de la mujer. Dice, será como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría, porque ha traído una nueva vida al mundo. Así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos, entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. Ese día no necesitarán pedirme nada, les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición, porque piden en mi nombre, no lo han hecho antes. Pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. Y dice, he hablado de estos asuntos en lenguaje figurativo, pero pronto dejaré de hablar en sentido figurativo y les contaré acerca del Padre con toda claridad. Gloria al Señor. Estamos viendo las palabras de Jesús, en donde podemos ver en esta palabra que Jesús está refiriéndose acerca de la tristeza que hay, ¿verdad?, en el mundo, acerca de las pruebas. Entonces, el propósito es poder dejarle en esta mañana que usted y yo somos semejantes a una mujer que está, ¿verdad?, embarazada, que está encinta. ¿Por qué usted y yo somos semejantes a esa mujer, a esa joven, ¿verdad? Quizás que va a tener un hijo por primera vez, primeriza. Y no le quiero traer esta palabra por conveniencia, sino que esta es la palabra que el Espíritu Santo, ¿verdad?, me administraba para poder traerle, porque yo le iba a traer otra palabra, pero esta fue la que Él, ¿verdad?, me dio para que le pudiera traer. Entonces habla de la tristeza que se convertiría, ¿verdad?, en alegría, en gozo. ¿Por qué se va a convertir? Porque dice que nosotros somos como una, dice, mujer que está, dice, encinta, que está de parto, que ella cuando esté embarazada tiene síntomas, tiene, ¿verdad?, tal vez dolores, tiene de repente aflicciones por causa del embarazo de ese niño que ella está llevando. Entonces, en el mundo en que vivimos también nosotros nos sentimos quizás de esa forma. A lo mejor usted dice, pero yo soy hombre, ¿cómo yo no puedo estar embarazado? O sea, ¿verdad? ¿Cómo puede ser eso? ¿Con qué se come eso? ¿Cómo puedo ver eso? Esto significa que cuando usted tiene un ministerio y Dios se lo ha dado, usted está tal vez en esa gestación de ese ministerio. Y usted tuvo que sufrir bastante para poder, ¿verdad?, tenerlo, porque no se lo dieron ya hecho. No es como que ya, si es un pastor que ya estaba ahí en la iglesia con un poco miembros se la dieron, no fue así. Sino que si es verdad en términos radiales, quiere decir que le tocó desde abajo, comenzó desde la primera piedra, o sea, empezó, ¿verdad?, a trabajar, a ganarse el primero para poder a ganarse el segundo, cuántas almas, y comenzó desde cero para poder tener lo que tiene. Eso puede ser en diferentes, ¿verdad?, esferas. Entonces, está diciendo de que cuando usted comienza, cuando yo comienzo a tener algo, nos cuesta. Es como esa mujer embarazada que de repente está sufriendo, está, ¿verdad?, en esa angustia, está en ese problema. Entonces, pero tiene una esperanza, alberga una fe, alberga una esperanza de que ella pronto le va a pasar eso y va a tener
a su hijo en sus brazos, a su niño. Y dice que por eso nosotros somos, dice, como esas mujeres. Por eso que dice, dentro de poco ya no me verán más, pero tiempo después me verán de nuevo. Como que Jesús, ¿verdad?, se iba a ocultar un tiempo y ya no iban a saber de él. Pero luego dice, ustedes no me van a ver, pero dice, pasará el tiempo y entonces dice, me van a poder ver. Entonces dice, voy a volver nuevamente a estar con ustedes. Pareciera ser que Jesús, ¿verdad?, pudiera perder quizás el propósito por el cual había venido, diciendo, ya no me van a ver. ¿Por qué Jesús estaba diciendo eso? Porque era que él estaba cumpliendo, ¿verdad?, un ministerio en la tierra, terrenal, espiritual, pero que luego él se iría al cielo y los discípulos que estaban con él se quedarían por un tiempo llevando la predicación del evangelio, pero luego llega el tiempo en que me volverán a ver de nuevo, dice él. Pero él dijo antes de irse, yo les dejaré al Espíritu Santo. Dice, no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solo. El Espíritu Santo, dice, el Consolador, él dice, les enseñará todas las cosas. Entonces dice, me voy a ir, pero voy a volver. Y nosotros sabemos que esperamos, ¿verdad?, su regreso, esperamos su retorno, esperamos su venida, porque él prometió que un día volverá, que un día vendrá por usted, por mí, vendrá por cada uno de aquellos que le esperemos. Y por eso que el mensaje de la predicación es necesario que sea predicado. Entonces, porque cuando él, ¿verdad?, le dio esa autoridad a sus discípulos, él se fue, pero primero los capacitó, los preparó, les dio las instrucciones, las palabras, entonces para que ellos pudiesen dársela a la gente. O sea, los envió a predicar, en otras palabras, los envió a que fueran, ¿verdad?, esos pregoneros que cumplieran con esa gran comisión de la evangelización mundial. Esa evangelización que en este tiempo nosotros estamos haciendo. Entonces por eso él dice que él se iría. Algunos de los discípulos se preguntaron unos a otros, ¿a qué se refiere cuando dice dentro de poco no me verán? Pero luego dice, me verán y voy al Padre. ¿Qué quiere decir con dentro de no? Ellos no entendían eso. Entonces Jesús se dio cuenta de que querían preguntarles sobre eso, así que les dijo, porque ellos tenían curiosidad de saber qué significaba lo que Jesús trataba de decirles. Le estaba diciendo, no me voy para siempre. Eso era lo que Jesús le estaba diciendo, aunque yo no voy a estar tal vez presente, ¿verdad?, pero voy a estar siempre. O sea, no quiere decir que por eso los he abandonado, que por eso dice yo los he dejado, sino dice me van a ver. O sea, Dios tiene tiempos, tiene momentos en donde Él siempre está trabajando y está haciendo, ¿verdad?, siempre el trabajo espiritual, aun cuando usted parezca que Él no lo está haciendo, aun cuando usted crea de que Él no está trabajando, aun cuando usted crea que Él no está obrando, Él sigue estando trabajando. Entonces, aun cuando usted no vea su respuesta, su milagro, porque ¿qué es una restauración? Una restauración es algo que se ha dañado y Dios quiere restaurarlo. Entonces Dios quiere levantarlo, Dios quiere, ¿verdad?, sanarlo. Puede ser que sea una sanidad espiritual, física, emocional. Entonces puede ser que esté dañado en sus emociones, pero o puede ser en su cuerpo físico, o requiere de un milagro, ¿verdad?, que Dios vaya a hacer en usted. La palabra del Señor también, ¿verdad?, nos dice acerca de todo eso, y por eso dice que Él les aclara. A Jesús le gustaba aclarar lo que ellos estaban, ¿verdad?, pensando, y no dejarlos con duda a ellos, sino que Él quería aclararles a ellos y decirles plenamente qué era su pensamiento, qué era lo que Él trataba de decirle, porque dice que a sus discípulos les hablaba claramente, ¿verdad? Entonces, porque Él dijo, ya no los voy a llamar, ¿verdad?, como no los iba a llamar ya como solamente seguidores, sino, dice Él, los voy a llamar amigos. Y entonces dice, se estaban preguntando,
¿Qué quiere decir? Dije que dentro de poco no me verán más, pero dice, pero tiempo después volverán a verme. Les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a suceder, pero el mundo, dice, se alegrará. Ustedes se lamentarán. ¿Por qué dice que los discípulos se iban a lamentar, iban a llorar? Porque Jesús ya no estaba con ellos. Entonces por eso dijo, ustedes van a llorar, ustedes se van a lamentar. O sea, en otras palabras dijo, a ustedes les va a doler saber que Jesús ya no esté con ustedes. Pero en medio de todo eso Jesús les sigue diciendo, le sigue hablando a ellos, diciéndole que el mundo se va a alegrar, o sea, ellos van a sentir que ganaron, el mundo se va a sentir que ha logrado el objetivo de haber desaparecido, tal vez, ¿verdad?, a Jesús. Pero Él dice, ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá, dice, pronto en una alegría maravillosa. Será como una mujer, dice, que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría, porque ha traído, dice, una nueva vida al mundo. Así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos, entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. Ese día no necesitarán, ahí comienza a decir, ¿verdad?, de que Él, ¿verdad?, o sea, le van a pedir, dice, directamente al Padre y Él responderá. O sea, le podían pedir a Jesús también directamente y que Él le iba a responder en lo que nos dice la palabra del Señor. Bendito el nombre poderoso del Señor. Así que podemos ver en la palabra del Señor que dice que, gloria al Señor, que en ese tiempo, dice, ellos llorarían, hablando de la ida de Jesús, como cuando una persona se va, por ejemplo, de su casa, ¿verdad?, o una persona parte o muere. Entonces usted siente que tal vez el dolor es tan grande, el sufrimiento. Pero Él dice, aunque ustedes lloren, yo voy a volver nuevamente. Aunque ustedes estén tristes, yo voy a volver nuevamente. Aunque ustedes crean que no estoy ahí, yo sigo estando ahí. Porque Él siempre ha permanecido. Él siempre ha estado. El hecho que no lo vea. Y por eso Él dice, van a ser como la mujer. O sea, van a sentirse, dice, como se siente una mujer embarazada, como se siente una mujer que va a dar a luz, como se siente una mujer que está próxima para dar a luz, que se siente, dice, triste, que ella llora, ella se lamenta, dice, pero luego, ¿qué pasa? Que ella nuevamente se ríe, se goza, porque dice que su niño, ¿verdad?, ha nacido, o su niña. Entonces, eso era lo que el Espíritu Santo estaba ministrándome anoche. Y Él me ministraba bastante por nuestro hermano Enoch. Yo solamente sé que me ministraba bastante por él. Pero la palabra que el Señor me daba es esta palabra. Entonces, cuando dice que son como la mujer de parto, el Señor me traía en mi espíritu esto, de que no tiene que ser una mujer para que usted esté embarazado, puede ser un hombre, pero que espiritualmente usted está cargando un propósito de Dios, está cargando un llamado de parte de Dios, está cargando, ¿verdad?, esa palabra que Dios le dio profética, esa predicación, está cargando ese ministerio, lo que Dios le ha encomendado para que haga. Entonces siente que le ha costado bastante y el Señor me administraba acerca cuando comencé en mis comienzos, y yo recuerdo para ese tiempo que a través de un hermano Dios me daba una palabra y me decía él, mira lo que voy a hacer contigo, te vas a quedar sin palabras, no lo vas a poder creer, me decía, ni tú lo vas a poder creer. Entonces lo que yo voy a hacer, él me decía en ese momento, tienes ojos como de águila, y me decía, lo que yo voy a hacer, ni tú misma vas a poder creerlo. Fue para ese momento cuando Dios abrió estas puertas radiales, y yo recuerdo que yo le dije a Dios, Señor, si esto es de parte suya, yo le pido de que sea la persona dirigente de esa radio que me hable. Entonces, y que antes que me levante de orar, porque iba a comenzar a orar en ese momento, Él me haya llamado, yo sabré que esto viene de parte de usted. Y yo solamente lo dije en mi mente,
ni siquiera dije en palabras, cuando en ese momento yo recuerdo que nuestro hermano Enoch me llamó. Entonces nuestro hermano Enoch Vidail Rubio, ¿verdad? Entonces, así como él nos dice el apellido y el nombre todo completo. Entonces yo recuerdo que ese día él me llamó. Y desde entonces Dios abrió estas puertas, y eso es lo que el Espíritu Santo me administraba, aquellos empieces, aquellos comienzos, cuando Dios abrió estas puertas radiales, ese tiempo cuando parecía que todo para mí eran días que nunca se me olvidarán, lo que yo pasé en todo ese tiempo. Entonces, pero que Dios abrió estas puertas. Entonces me traía eso, y los síntomas en mi espíritu que el Señor me traía es eso. Cuando una mujer da a luz, cuando una mujer tiene el niño, ella está feliz, está contenta porque tiene su niño. Entonces, y el Señor eso me ministraba, o sea, tienes el niño. Tienes el niño, tienes el ministerio, lo que tienes, lo que tú tienes allá, ese es tu niño, ese es tu hijo, eso es lo que yo te he dado, dice el Señor, espiritualmente. Tal vez no es literalmente, pero sí es espiritualmente. Entonces dice, siente síntomas, siente dolores, ya el niño ya está, pero está cargando un llamado de parte de Dios, está cargando, ¿verdad?, esa palabra que Dios le dio profética, esa predicación, cargando ese ministerio, lo que Dios le ha encomendado para que haga. Entonces siente que le ha costado bastante, y el Señor me administraba acerca cuando comencé en mis comienzos, y yo recuerdo para ese tiempo que a través de un hermano Dios me daba una palabra y me decía él: mira, lo que voy a hacer contigo, te vas a quedar sin palabras, no lo vas a poder creer, me decía, ni tú lo vas a poder creer. Entonces lo que yo voy a hacer, él me decía en ese momento, tienes ojos como de águila, y me decía, lo que yo voy a hacer, ni tú misma vas a poder creerlo. Fue para ese momento cuando Dios abrió estas puertas radiales, y yo recuerdo que yo le dije a Dios: Señor, si esto es de parte suya, yo le pido de que sea la persona dirigente de esa radio que me hable. Entonces, y que antes que me levante de orar, porque iba a comenzar a orar en ese momento, Él me haya llamado, y yo sabré que esto viene de parte de ustedes. Y yo solamente lo dije en mi mente, ni siquiera dije en palabras, cuando en ese momento yo recuerdo que nuestro hermano Enoch me llamó. Entonces nuestro hermano Enoch Vidail Rubio, ¿verdad? Entonces, así como él nos dice el apellido y el nombre todo completo. Entonces yo recuerdo que ese día él me llamó, y desde entonces Dios abrió estas puertas, y eso es lo que el Espíritu Santo me administraba, aquellos empieces, aquellos comienzos, cuando Dios abrió estas puertas radiales, ese tiempo cuando parecía que todo para mí eran días que nunca se me olvidarán, lo que yo pasé en todo ese tiempo. Entonces, pero que Dios abrió estas puertas. Entonces me traía eso, y los síntomas en mi espíritu que el Señor me traía es eso. Cuando una mujer da a luz, cuando una mujer tiene el niño, ella está feliz, está contenta porque tiene su niño. Entonces, y el Señor eso me administraba, o sea, tienes el niño. Tienes el niño, tienes el ministerio, lo que tienes, lo que tú tienes allá, ese es tu niño, ese es tu hijo, eso es lo que yo te he dado, dice el Señor, espiritualmente. Tal vez no es literalmente, pero sí es espiritualmente. Entonces dice, siente síntomas, siente dolores, ya el niño ya está, pero por causa de todo lo que ha vivido, sigues teniendo síntomas. ¿Por qué sigue teniendo síntomas? Porque no se le olvida lo que ella sintió en todo ese tiempo cuando ese niño se estaba formando, en toda esa angustia que ella vivió a la hora de tenerlo. Entonces todavía siente ella esos síntomas de una especie de querer llorar, una especie de felicidad al mismo tiempo. Es algo que solamente el que lo vive lo puede sentir. Y dice, realmente, verdaderamente, dice, Dios es tan grande, es tan poderoso, porque Él oye la oración, la intercesión, oye lo que usted le pide a Él, y Él no se queda solamente con oírlo, sino que Él responde también. Entonces, eso es lo que Dios dice: eres como esa mujer
Eres como esa mujer que acaba de dar a luz. El niño lo tienes, el hijo lo tienes. O sea, sufriste para tenerlo, sufriste para darlo a luz. Ya cuando, qué triste es, ¿verdad? Después que ha dado a luz y haya una persona que se lo quiere robar, que se lo quiere llevar, cuando fue usted que lo dio a luz, cuando fue usted que lo peleó, que sufrió esos dolores, entonces, y que alguien venga, ¿verdad? Y se lo lleve. Por eso no entendemos cómo hay mujeres, ¿verdad?, que dan a luz y lo regalan. ¿Por qué? Porque aun cuando ellos han sufrido, entonces eso es lo que el Señor me ministraba. O sea, el niño lo tienes, lo tenemos. Entonces, pero el dolor es por eso todavía, los síntomas espirituales, y muchos están teniendo síntomas espirituales y los síntomas que están sintiendo, y tal vez no lo entiendes porque tú eres un hombre, pero quiero decirte que esos son los síntomas de una mujer cuando ha dado a luz. Esos son los síntomas porque lleva dentro de él un propósito, porque lleva dentro de él lo que Dios ha depositado, que va a nacer en el mundo, ¿verdad? Yo no sé cuál sea el llamado que Dios le haya hecho, pero muchas personas estarán sintiendo esos síntomas y dicen, yo no sé por qué siento estos síntomas. Entonces son síntomas de una persona que ha dado a luz, son síntomas de una mujer que está recién criando, son síntomas de una mujer que tiene a su niño y cuando lo mira ya lo tiene en su brazo, pero ella no puede olvidar todavía el dolor que padeció, la prueba que pasó, los desprecios, los rechazos, el menosprecio, las puertas que le cerraron, ¿verdad? Entonces las persecuciones, todas las palabras, tal vez el decir que lo que tenía no era de parte de Dios, y como quiera Dios siempre abrió las puertas. Entonces esos son los síntomas que está sintiendo, lo que las veces que tal vez, ¿verdad?, aguantó hambre para poder hacer lo que está haciendo, las veces que tal vez no tuvo un trabajo para poder pagar, ¿verdad?, eso que tiene, porque tal vez tiene que ver con dinero. Entonces el sentirse que tal vez quería hacerlo pero no podía, entonces se siente como esa mujer, y cuando ya todo eso pasó y ya está mejor, entonces siente los síntomas. Pero Dios te dice, el niño lo tienes. O sea, lo que el Señor me decía, Fanny, el niño lo tienes, o sea, lo tienes, es tuyo, míralo, está ahí. Eso te dice a ti también, y eso me administraba para Mano Enoch. Entonces el niño lo tienes, entonces lo tienes, el llamado ya lo tienes. Solamente que dice Dios, he venido para fortalecerte, para restaurarte, he venido para llenarte mi espíritu, he venido para hacerte saber que no todo se ha terminado para ti que estás oyendo en otras partes, que no es el fin, que no es el final de todo, es el principio. Esa es una cosa que el Señor me enseñaba un día de esto, cuando yo le preguntaba también acerca de, ¿verdad?, de este ministerio que Dios me ha dado, y Él me decía, esto es el principio de un largo camino, me decía, esto es el principio, y yo creo que es el principio para muchas personas de un largo camino, ¿verdad? Entonces es el principio de tu ministerio, es el comienzo. Tal vez usted dice, ya no tengo fuerza, ya no puedo seguir, pero si usted tiene fe de que Dios puede cambiar todo, Dios puede hacerlo. Lo que necesitamos muchas veces y lo que usted ha tenido que tener es fe para creer que Dios lo va a hacer. Entonces dice, tú tienes el llamado, tú tienes lo que yo te he dado, tú tienes la herramienta, tú tienes ya, o sea, ya se levantó, ya está. Solamente tienes que seguir adelante, solamente tienes que seguir, ¿verdad?, trabajando para ese propósito, para que siga extendiéndose, para que siga llegando a otros lugares donde no ha llegado, para que siga restaurando a las personas, porque ese es el propósito de Dios, restaurar lo que está caído, ¿verdad?, restaurar lo que está dañado. Entonces, y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno, pero eso es lo que dice, ¿verdad?, el Espíritu Santo. O sea, ya lo tienes, ya es tuyo, ya lo tienes. O sea, lo que necesitas solamente es, como es el niño, ¿verdad?, que nace, tienes que seguirlo cuidando para que siga creciendo, tienes que seguirlo alimentando, tienes que seguir velando por él hasta que sea grande. Entonces eso es lo que pasa con el ministerio, ¿verdad? Comienza, pero tienes que seguir, tienes que continuar.
Dice la palabra del Señor también en Juan 5:27. También dice, le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán mi voz. Esa palabra dijo feliz Jesús. día para También todos. encontramos en el libro de Corintios esas palabras, pero en Juan 5:27, él dice, y también le dio autoridad de hacer juicio. O sea, dice, ¿verdad? Que ¿quién le dio autoridad a Jesús? El Padre, de hacer juicio, dice, por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, ¿por qué es el Hijo del Hombre, verdad? Porque Jesús es nombre sobre todo nombre, porque dice que no hay otro nombre dado a los hombres, sino solamente Jesucristo, Jesús, en quien dice podamos ser salvos, en quien podamos nosotros, ¿verdad? Ser salvos, dice la palabra del Señor, y por eso dice que le dio autoridad, le dio poder, potestad para hacer juicio también, dice él. Y dice también, y no os maravilléis de esto, porque vendrá, dice, hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán mi voz. O sea, dice, no se maravillen solamente por lo que les he dado, por la autoridad, por el poder que tienen, porque reprenden los demonios, porque exhortan sobre el pecado y se arrepienten, porque dice, porque se convierten. Hago, dice, el que transformo, el que puede entrar y cambiar lo que tú no puedes cambiar. Él dice, yo soy el único que puedo cambiarlo. A veces usted se complica, quizás yo puedo complicarme y quiere cambiar la fuerza, pero quiero decirle que eso solamente es el Espíritu Santo, el que puede transformar, el que puede cambiar, el que puede convencer a un pecador de su grande pecado, de ser la persona más criminal, de ser la persona más ladrona, de ser la persona más adúltera, más fornicaria. Su trabajo solamente es predicar, y el mío, y orar por ellos. Pero ¿quién va a tocar a esas personas? ¿Quién va, verdad, a redarguirlos? Es el Espíritu Santo, porque dice la palabra del Señor de que Él es el que puede, dice, transformar al ser humano. Pero dice que la palabra cambia, transforma. ¿Cómo cambia? Cuando ora por ella, cuando el propósito es que lo cambie, que lo transforme. Yo no sé cuál será su propósito, o su propósito es que lo cuerte definitivamente, que lo desaparezca. ¿Cuál es el propósito al predicar la palabra de Dios? Se supone que tiene que ser, verdad, que se convierta. Entonces dice, no se maravillen por lo que ven, sino dice, porque va a venir. ¿Cuándo dice que se van a maravillar? Entonces dice, no se maravillen por esto, porque vendrá hora, o sea, va a venir hora, y eso es lo que esperamos cada uno de nosotros. Dice, ese momento, les dice Jesús, va a venir. Dice, cuando todos los que están en los sepulcros oirán mi voz. O sea, Jesús se adelantó antes que el libro de Corintios, ¿verdad? Diciendo, Jesús les dice, les dice, no se maravillen de eso, porque va a venir, le dice, el momento, va a venir hora, va a venir el día, va a venir el año, va a venir el segundo, va a venir ese minuto, ese día señalado, cuando dice que los muertos oirán mi voz, los que están en los sepulcros, los que murieron, ¿verdad? Y eran cristianos, los que se fueron haciendo mi voluntad, entonces ellos van a oír mi voz y ellos se van a levantar en ese día. O sea, ahí ya no va a haber llanto para aquellos que lloran por sus seres queridos que ya no están presentes, porque hay, ¿verdad?, tanto crimen, tanta muerte, tanto accidente, tanta gente que se levanta para matar a otra persona, porque saben que doblar rodillas, ayunar, orar, eso cuesta. Entonces, pero agarrar, ¿verdad?, un arma y ir solamente y hacerle daño a una persona, eso se puede hacer, pero quiero decirle que eso no es el camino que Dios quiere para nadie, porque nosotros no queremos, ¿verdad?, de que nadie se muera. Puede ser su peor enemigo, pero puede ser que se muera, no quiere. Entonces, sino que se arrepienta de todo pecado, de toda maldad. Y él dice, oirán mi voz los que están en los sepulcros, los que están en los cementerios, los que ya
se fueron van a oír ese día de la resurrección. Entonces Él dice, no se ha terminado todo, dijo Jesús. Entonces llegará el día cuando yo dice voy a volver, llegará el día cuando voy a regresar a este mundo, llegará el momento, dice, cuando nuevamente me apareceré a ustedes, pero ese día, dice, va a ser distinto, va a ser diferente. Ese día, dice, para aquellos que han caminado en fe, porque si nosotros creemos de que Él vendrá y va a resucitar a los muertos, también va a levantar a los que estemos viviendo, porque dice la palabra del Señor que los que están en los cementerios, los muertos, dice, son los primeros que van a resucitar. Entonces podremos decir, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria, verdad? ¿Dónde, sepulcro, tu aguijón? Porque exorbida será, dice, la muerte ese día, ¿verdad? Y victoria tendremos aquellos que seamos levantados, dice, ¿verdad?, con el Señor. Así es que la salvación suya, la mía, no depende de nadie más, depende de nosotros mismos. Depende de si nosotros queremos ser levantados ese día. Y por eso Él dice, vendrá ese momento, vendrá esa hora, vendrá, ¿verdad?, cuando van a oír mi voz, cuando van a oír el llamado, cuando va a oír el que está muerto y decir, sal de ese lugar, y lo llamará por su nombre diciéndole, salid de ese lugar, salid de ese lugar. Y en este momento quiero comentarle que al hablar de eso, porque siento fuerte en el espíritu esa palabra que dice que oirán mi voz. Quiero contarle acerca de una visión que tuve hace un tiempo atrás, y yo le voy a comentar de esa visión en donde podía mirar. En esa visión, en ese momento, yo sentí que se me terminaron la fuerza, me quedé sin fuerza, sentía como que me dio de dormir, pero era algo que no era normal lo que yo sentía. Entonces me fui a acostar porque ya era tan pesado aquello que yo tenía de acostarme. Pero en el momento cuando me acuesto, de repente yo puedo ver que estoy en los aires, entonces que estoy en las alturas, en expansión, arriba. Y en ese momento, en esa visión, podía oír unas palabras que dice, se oía arriba unas palabras que dice, porque con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, el Señor descenderá del cielo. Entonces, en ese momento, los muertos en Cristo, dice, verdad, resucitarán primero. Pero en ese momento, cuando en esa visión yo oía esas palabras desde arriba, yo estaba en la parte, estaba arriba en los cielos siempre, en expansión, pero más arriba de mí se oían aquellas palabras que yo oía. Pero cuando estoy en esa visión, en cierta parte de esa expansión del cielo, en ese momento yo tomaba la voz de Jesús. Nunca antes me había pasado eso, sino una experiencia que tuve ese día, donde en ese momento Dios me permitió que yo pudiera tener la voz que Jesús va a tener el día que venga para resucitar los muertos. Y en ese momento yo le hablé como yo lo vi en la visión. Entonces le hablé con una voz, pero era una voz que no la puedo describir como era aquella voz, porque llegaba hasta donde yo no sé dónde llegaba. Era una voz tan potente, tan de mando, tan de autoridad. Era una voz que yo no puedo describirla en aquella visión. Pero cuando le hablé, y en la visión fue a mi padre que le hablé, en ese momento yo recuerdo que la palabra que yo le dije fue, Luis Alonso Sáenz, sal fuera. Y cuando yo dije esas palabras, pero era no como estoy diciendo, unas palabras tan potentes, sobrenaturales, en aquel momento yo vi los cementerios, comencé a ver una multitud de personas en los cementerios, comencé a ver ejércitos. Los ejércitos estaban como en orden de batalla y estaban marchando, saliendo de aquel cementerio. Eso pienso yo que va a ser el día de la resurrección, cuando van a salir los muertos de ese lugar. Entonces, eso fue una experiencia que Dios me permitió tener. ¿Cómo va a ser ese día? Que por su nombre lo va a llamar, porque yo oí que yo llamé a mi padre por su nombre, pero era Jesús. Entonces yo no puedo describirle cómo era ese momento, pero
pero Él lo va a llamar por su nombre en aquel día y le va a decir, sal fuera, así como le dijo a Lázaro, ¿verdad? También que sal fuera. Entonces Él le va a decir que salgan de sus lugares, le va a dar la voz Jesús en aquel día, los muertos salgan de sus lugares, y entonces es cuando dice que dice, a resucitar. Nosotros esperamos ese día. Yo no sé, déjeme decirle antes de terminar con esto, de que yo no sé, ciertamente no sé, ¿verdad? ¿Cuántos muertos espirituales hay en este día? ¿Cuántos que ya no oyen la voz de Dios? ¿Cuántos que ya no sienten al Espíritu Santo? ¿Cuántos que han apagado el Espíritu Santo dentro de ellos? Yo no sé cuántos hay, pero si en este día hay gente que está muerta espiritualmente y no se ha dado cuenta, yo creo que es el día donde el Espíritu Santo quiere resucitarte, quiere levantarte, quiere consolarte, quiere llenarte nuevamente, quiere dar vida, quiere que viva eso que tú tienes, ese ministerio, quiere de que nuevamente comience, ¿verdad?, a vivir. Siente que se ha muerto tal vez lo que Dios te ha dado, pero que este día vuelva nuevamente a recobrar, ¿verdad?, lo que había perdido. Entonces, y comiences a vivir, y comiences a levantarte, y comiences nuevamente a hacer lo que no habías hecho hace por tanto tiempo. Bendito sea el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Adoremos el nombre poderoso del Señor, bendito sea el nombre del Señor. Así que no le dijimos, ¿verdad?, ahí a los que están oyéndolo, ¿verdad?, si tenían tal vez peticiones de oraciones. Todavía quedan unos minutos y pudiera, ¿verdad?, si lo tiene por ahí. Pero si no, seguimos predicando la palabra del Señor, bendito el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, Juan capítulo 8 también, 42, 43, 44. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, dice, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, le dijo Jesús, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, pues el diablo ha sido homicida desde el principio, ha sido criminal, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y Jesús entendía de que esta gente, ¿verdad?, posiblemente buscaban cómo, ¿verdad?, trancarlo, porque lo que querían era matarlo, que desapareciera. Entonces, pero no entendían su lenguaje. Entonces ellos decían de que no era hijo de Dios, no lo reconocían, ¿verdad?, que Jesús era enviado entonces del Padre. Y por eso Jesús le dice, ustedes son, dicen que son de Dios, pero es mentira, le dice Jesús, ustedes no son de Dios. Ustedes le dicen son de vuestro padre el diablo. Si fueran de Dios, ustedes dicen me amarían, reconocerían que he salido de Dios, que lo que tengo viene de parte de Dios. Y le dice, pero quieren matarme, quieren destruirme. Entonces, ¿verdad?, querían ellos poner lo que fuera, con tal, lo que ellos quisieran, con tal de desaparecer a Jesús. Entonces, gobernar sobre el reino de Jesús, gobernar en lo que Dios sí le había dado a Jesús, y ellos querían estar, ¿verdad?, en el lugar donde Dios no nos había puesto. Entonces dice en el libro de Juan 3:35, el Padre dice ama al Hijo y todas las cosas todas las cosas le han sido entregadas en su mano. Entonces, ¿quién es el que está al lado del Padre, verdad? Es Jesús. Él es el que está a la derecha del Padre, a su diestra. Entonces no hay otra persona que esté más cerca, ni siquiera los ángeles, dice la palabra de Dios, sino que dice que es Jesús, ¿verdad?, el que se sentó a la diestra de su Padre, y todo, por eso Él tenía, dice, autoridad para hacer juicio. Él podía, dice la palabra del Señor, entonces hacer, ¿verdad?, lo que era conveniente para la gente. Y dice, gloria al Señor, bendito el nombre del Señor. Nos habla también, quiero decirle un poquito acerca del libro, ¿verdad?, de Génesis, bendito el nombre del Señor. Quiero decirle un poquito acerca
del libro de Génesis, donde nos habla en Génesis 47 y nos habla acerca, ¿verdad?, de José. En el tiempo de José, la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, de que vinieron tiempos de decadencia, tiempos también donde había tanta decadencia, ¿verdad? Y sobre todo tenía que ver económicamente en ese tiempo, donde dice la palabra del Señor, ¿verdad? De que por eso dice que todo vino, dice, a pasar, dice, a manos, ¿verdad?, de Faraón, a manos de José, porque dice que el hambre había aumentado. Eran 7 años de hambre, dice, ¿verdad?, en aquel lugar. Entonces, por eso, mire que la gente de ese país, hasta ellos mismos llegaron a venderse al Faraón. Entonces ellos mismos, ni siquiera Faraón les dijo, ¿verdad?, que se vendieran. Ellos mismos dijeron que querían ser sus siervos. Entonces, porque ¿qué más les quedaba? O sea, ya José había comprado, dice, todo. José era el dueño de todo, ¿verdad? Entonces, y dice que para ellos poder vivir, les tocó, dice, hacer eso, dice la palabra de Dios. Entonces, podemos pensar, ¿verdad?, que estos tiempos que vivimos y los tiempos que vendrán son esos tiempos donde va a haber no solamente, vamos a decir que quizás no va a haber falta de tanta palabra de Dios, pero sí va a haber falta de alimentos, va a haber falta en las personas que no van a tener lo suficiente, entonces que van a padecer pobreza, vamos a decir, ¿verdad?, escasez. Entonces, porque de ese tiempo vemos que entonces de precio y por eso entonces dice justificará, ¿verdad?, apareciera. Entonces, pero no entendían su lenguaje. Entonces ellos decían de que Jesús a lo mejor no era hijo de Dios, no lo reconocían, ¿verdad?, que Jesús son de vuestro padre el diablo. Si fueran de Dios, ustedes, dicen, me amarían, reconocerían, le han sido entregadas en su mano. Entonces, ¿quién es el que está al lado del Padre, verdad? Estamos ahí por causa de los que se corta por momento Padre, a su los en diestra. vivo, por eso Entonces tengo que no estar hay otra retrocediendo el persona que video, esté así más que cerca, le ni siquiera pedimos los disculpas ángeles, dice la palabra de por Dios, retrocederlo un sino que poquito. dice que es Jesús, ¿verdad?, el que se sentó a la diestra de su Padre y todo, por eso él tenía, dice, autoridad para hacer juicio. Él podía, dice la palabra del Señor, entonces hacer, ¿verdad?, lo que era conveniente para la gente. Y dice, gloria al Señor, bendito el nombre del Señor. Nos habla también, quiero decirle un poquito acerca del libro, ¿verdad?, de Génesis, bendito el nombre del Señor. Quiero decirle un poquito acerca del Le pedimos disculpas por libro de estarlo Génesis, donde nos retrocediendo, habla en Génesis solamente porque estamos 47 y en nos un habla en vivo, acerca, entonces ¿verdad?, de José. En el tiempo de y lo José, que la tenemos palabra es del una Señor nos grabación. dice, ¿verdad?, de que vinieron tiempos de decadencia, tiempos también donde había tanta decadencia, ¿verdad? Y sobre todo tenía que ver económicamente en ese tiempo, donde dice la palabra del Señor, ¿verdad?, de que por eso dice que todo vino, dice, a pasar, dice, a manos, ¿verdad?, de Faraón, a manos de José, porque dice que el hambre había aumentado. Eran 7 años de hambre, dice, ¿verdad?, en aquel lugar. Entonces, por eso, mire que la gente de ese país, hasta ellos mismos llegaron a venderse al Faraón. Entonces ellos mismos, ni siquiera Faraón les dijo, ¿verdad?, que se vendieran. Ellos mismos dijeron que querían ser sus siervos. Entonces, porque ¿qué más les quedaba? O sea, ya José había comprado, dice, todo. José era el dueño de todo, ¿verdad? Entonces, y dice que para ellos poder vivir, les tocó, dice, hacer eso, dice la palabra de Dios. Entonces, podemos pensar, ¿verdad?, que estos tiempos que vivimos y los tiempos que vendrán son esos tiempos donde va a haber no solamente, vamos a decir que quizás no va a haber falta de tanta palabra de Dios, pero sí va a haber falta de alimentos,
va a haber falta en las personas que no van a tener lo suficiente, entonces que van a padecer pobreza, vamos a decir, ¿verdad? Escasez. Entonces, porque desde ese tiempo vemos que todo eso, ¿verdad? Pues pasó. Entonces, por eso en este tiempo también, en este tiempo que estamos, ¿verdad? Viviendo, va a venir ese tiempo, ya está. Usted sabe que todo ha encarecido más, que todo, ¿verdad? Ha aumentado entonces de precio. Y por eso usted vea lo que pasó, ¿verdad? En ese libro. Pudiéramos decir más, pero no puedo, ¿verdad? También profundizarme por el tiempo y por todo, y porque hay temas más profundos, ¿verdad? También ir a otros capítulos de la palabra del Señor. Pero sí le digo acerca de eso. También le voy a dar lo que dice Isaías 53:11, eso sí, ¿verdad? Dice, pero el fruto de la aflicción de su alma, dice, o sea, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, dice, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Entonces, dice, justificará, ¿verdad? Nos habla de que verá el fruto de su aflicción, ¿verdad? Hablando de Jesús, que después de tanto sufrir, de tanto padecer, iba a ver el fruto. ¿Qué fruto de su aflicción? Entonces, decir, el trabajo que él había hecho, entonces, y que no iba a perder, ¿verdad? A lo que él había venido, aunque él había sufrido. Entonces, sin embargo, iba a llegar a tener el por qué había sufrido. Y por eso dice, quedará satisfecho. Entonces justificará, ¿verdad? Justificará mi siervo, dice, justo a mucho. Lo va, dice, a justificar porque Jesús, ¿verdad? Era justo. Entonces, él era justo. Por eso, en una de las versiones también dice, mi siervo fiel. Quedarán, se les dirá cosas que nunca, dice, antes se les habían dicho de lo que él había padecido, y será puesto en alto. En otras versiones lo dice diferente, pero en eso lo dice, justificará mucho. Y por eso qué importante esa palabra J, ¿verdad? Jehová, justo, Jehová. Entonces Jesús, esa palabra que va con J es tan importante porque Jehová es primero. Entonces Jehová es, ¿verdad?, el Padre. Y por eso es que es tan importante justificación. Entonces esa palabra, cuando dice juez también, ¿verdad? Entonces esa palabra es tan importante, bendito nombre del Señor. Gloria al Señor, bendito sea el nombre poderoso del Señor en esta preciosa mañana. Gloria al Señor. Dice también en 1 Corintios 15:25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Hablando, ¿verdad? También en 1 Corintios 15:25, y ahí habla también de la resurrección de los muertos. Entonces, preciso es que reine, ¿verdad? Que Cristo reine hasta que ponga, dice, sus enemigos por estrado de sus pies. También nos habla en el libro de Salmos, ¿verdad? Cuando dice también, siéntate a mi diestra hasta que ponga, dice, a tus enemigos por estrado de tus pies. Le dice, ¿verdad? Jehová, ¿verdad? A Jesús, entonces al Hijo. Y dice Jeremías 9:24, mas alábese en esto, mas el que se debiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy, dice Jehová, y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. O sea, dice, yo soy Jehová que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas, dice, quiero, dice Jehová. O sea, cuando está diciendo, Dios no quiere, ¿verdad?, la corrupción, Dios no quiere la muerte de nadie, Dios no quiere el pecado, la condenación, la iniquidad. Dios no quiere, ¿verdad?, que reine todo eso, sino que dice que Él quiere que reine, dice, ¿verdad? Dice Jehová que si algo el hombre tiene que hacer, si algo el ser humano tiene que hacer, es entender que Él es, dice, Jehová, que pueda conocerlo. Y solo en ese versículo dice, menciona el nombre de Jehová. Y dice que, por eso dice, más alábese en esto el que
debiere de alabarse en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová, y lo dice, ¿verdad?, por 2 veces, para que el ser humano, si algo puede entender, es entender de que Dios, ¿verdad?, quiere que lo conozcamos más, que le temamos. Amén, gloria al Señor. Estamos oyendo ahí una predicación de esta mañana, donde estamos, ¿verdad?, transmitiendo para Radio Sinaí 1050M a El Salvador. Así es que estamos pasándolo en esta transmisión por cuestiones de los teléfonos. Pude hacer hace un rato. Usted que se ha conectado ahí, bien, Dios le bendiga poderosamente en este mediodía de este día jueves. Quienes saluda es Fanny Chanet Rubio. Aquellos que nos han saludado ahí, que dice hola, hola. No le puedo poder ver bien sus nombres, se ve bien pequeñito, pero hola a ustedes que han mandado sus mensajes ahí. Bendiciones para cada uno de ustedes, saludos, les saludamos en el nombre del Señor. Gracias también por, ¿verdad?, conectarse también y poder oír la palabra del Señor en cualquier momento, cualquier día que pueda oírlo. Por eso lo estoy transmitiendo, para que quede grabado en YouTube también, para que tenga acceso, ¿verdad?, cuando de repente alguna persona quiera oír este tema. Entonces, por eso lo estamos dejando, ¿verdad?, en este medio. Gracias a cada uno que también están pendientes de esta palabra, este ministerio. El programa, ¿verdad?, que estábamos ahí transmitiendo es un programa Palabra de Restauración, pero luego tenemos la palabra que siempre predicamos en este canal, en YouTube. Es el tercer llamamiento de Jesucristo en los tiempos finales. Entonces, pero este día hemos estado transmitiendo esta palabra para el programa, ¿verdad?, que se llama Palabras de Restauración. Entonces, el propósito de Dios es restaurar al ser humano, restaurarnos, porque cada uno de nosotros necesita restauración. Esperamos que esta palabra pueda ayudarle, pueda restaurarle, pueda, ¿verdad?, cada día pueda ministrarlo, porque ese es el propósito, que usted, si se siente como el Espíritu Santo, ¿verdad?, me indicaba, me decía el día de anoche, cómo se siente una mujer cuando ha dado a luz, ¿verdad? Se siente adolorida, se siente feliz, pero al mismo tiempo ella se siente con un poco de tristeza, se siente, ¿verdad?, como quebrada en sus emociones. Entonces, eso es lo que el Espíritu Santo quiere sanar, pero eso es porque ha dado a luz un niño. Entonces, si usted tiene un ministerio o es un hijo de Dios, una hija de Dios que simplemente ha estado atravesando momentos difíciles y se siente en esa condición, pues es por lo que ha sufrido y, ¿verdad?, ha tenido que padecer en el camino del Señor. Pero está bien que de repente usted, ¿verdad?, pues espere que Dios le fortalezca, lo administre, pero no rendirse, no retroceder, no mirar atrás, entonces no quedarse, ¿verdad?, sin buscar de Dios, sino seguir adelante, continuar. Entonces, porque esto no es para el que comienza, sino para quien termina. Esto no es una carrera de apostar, porque esto es apostar contra los demonios, sí, contra, ¿verdad?, lo que hay en este mundo, y poder llegar un día con el Señor, con Dios. Pero no es una carrera para apostar con otros, sino es para nosotros mismos poder ser edificados, poder ser, ¿verdad?, transformados. Ese es el propósito de la palabra del Señor. Entonces, que nosotros necesitamos esa transformación que el Espíritu Santo puede darnos, y por eso es que Dios levanta, ¿verdad?, levanta como estos programas radiales. Entonces, como también nosotros
predicamos la palabra, y hay lugares, iglesias, diferentes ministerios, pero Dios le da a cada uno, ¿verdad? Y cada uno es una persona valiosa para, ¿verdad? Para momentos determinados. Entonces, que esa palabra, ¿verdad? Que Dios le da, que es valioso para cada persona, pueda ayudar a cada uno, porque Dios sabe en qué momento lo va a necesitar. Y a veces donde menos espera, ¿verdad? De ahí Dios levanta a una persona y lo restaura. Entonces es el propósito, restaurarlo, predicarle de la salvación, ¿verdad? Personas que están apartadas del camino de Dios o que nunca tal vez le han recibido, ¿verdad? Entonces es el momento de recibir al Señor Jesús como su Señor y Salvador, porque Él ha venido, dice la palabra de Dios, a buscar, a salvar, dice, lo que se había perdido. Así es que en este día, gracias a cada uno y será hasta la próxima si el Señor así lo permite. Bendiciones para todos.